que se ha apoderado del norte de Irak, de parte de Siria. Están ejecutando, están crucificando, están masacrando, están decapitando. Y mientras millones de personas están huyendo de la presencia de ISIS porque tienen miedo, y con justa razón, quiero que sepan esta noche, hay personas que están corriendo hacia ellos. Mientras hay millones que están huyendo porque están totalmente atemorizados, hay unas cuantas personas que están corriendo hacia ellos. Hace 4 semanas atrás, ISIS estaba a 6 kilómetros del hospital de la Bolsa Samaritana, donde nosotros tenemos una doctora peruana trabajando ahí. Evacuaron a todo el equipo de la Bolsa Samaritana. Los llevaron inmediatamente a Dubái porque ISIS estaba a 6 kilómetros de ellos y temían en cualquier momento que fueran a invadir y matar a cada persona del hospital. Y ciertamente es exactamente lo que habría pasado. Pero cuando llevaron a la peruana al aeropuerto, no le dejaron subir en el avión, porque curiosamente norteamericanos pueden entrar en Dubái sin necesidad de visa, pero peruanos no. Y la doctora peruana, una ginecóloga, se quedó. El equipo se asustó mucho porque ISIS estaba avanzando y al punto de penetrar la frontera de Kurdistán, y el hospital de ellos estaba justo en la frontera, que estaban atendiendo a refugiados de Siria, que estaban huyendo de la guerra. Y la peruana no se pudo ir. Los americanos se pudieron ir, pero la peruana no. Y la iban a mandar a Perú de regreso, cuando de pronto, cuando yo estaba en Venezuela hace un mes, me escribe la doctora peruana y me dice: Pastor Rafael, por favor, no permites que me regresen a mi país. Hoy no es el día de huir, hoy es el día de ministrar en el nombre de Jesús. Otros salvadoreños, mientras otros estaban huyendo, se quedaron durante todos los atentados. Mexicanos, colombianos, bolivianos, argentinos, americanos. Mientras algunos están huyendo, nosotros estamos enviando más obreros. Hace 3 semanas enviamos un joven de 25 años que tiene maestría, y enviamos una señorita de 29 años exactamente donde está ISIS. Y déjame decirte lo que Dios está haciendo, porque nosotros solamente vemos las noticias en la noche, solamente escuchamos malas noticias, pero esto es lo que Dios está haciendo. Más de 600 sunitas en las últimas semanas han llegado a los pies del Señor Jesús. La doctora peruana, cuyo nombre no puedo mencionar, me dijo: Pastor Rafael, nosotros entregamos 4,000 Biblias. Para que usted entienda qué tan importante es eso. En la historia de Irak, en toda la historia, jamás se han entregado 4,000 Biblias, jamás. Y por causa de lo que está pasando, la gente está abierta. Más sirios han llegado a los pies de Cristo en los últimos 2 años a causa de la guerra que en los 14 siglos previos juntos. Si tú tomaras la suma total de todos los sirios que han llegado a los pies de Cristo en 14 siglos, los
que han llegado a los pies de Cristo en los últimos 2 años supera mucho más en 1400 años los sirios que han llegado a los pies de Cristo. Nosotros acabamos de cantar mi himno favorito. De hecho, nunca lo había escuchado en español. Me encantó escucharlo en español. Pero la última estrofa dice: ningún humano ni Satanás de su amor me apartará. ¿Sabe cuál es la tragedia de nuestro cristianismo de hoy en día? Para el 99% de todos los cristianos evangélicos es solo un cántico. Eso es todo lo que es. Es solo un cántico que cantamos en nuestras iglesias. Eso es todo lo que es. Pero quiero que sepas que hay salvadoreños, son centroamericanos, latinoamericanos, norteamericanos, chinos, brasileros, que eso no es un cántico. Esa es la realidad de su vida. Ningún humano ni Satanás de su amor me apartará. En esta noche yo quiero hablarles acerca de un evangelio que no puede ser detenido. Un evangelio que no puede ser detenido. Abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, y vamos a comenzar a leer en el versículo 19. Hechos capítulo 14, verso 19. Y mientras están buscando el libro de los Hechos, ¿sabe cuál es la primera pregunta que la gente me hace cuando se dan cuenta que yo estoy llevando grupos para el Medio Oriente? La primera pregunta debería de ser: Rafael, ¿qué es lo que Dios está haciendo en el Medio Oriente? Dime cómo la gente se está convirtiendo. Dime cómo el evangelio se está creciendo. Dime cómo vidas están siendo cambiadas. ¿Sabe que eso nunca es la primera pregunta? Adivina cuál es siempre la primera pregunta que la gente me hace cuando les digo: yo estoy llevando un grupo 17 de octubre, a propósito, estoy llevando de octubre al norte de Marruecos, y luego el 27 de octubre estoy llevando un grupo al norte de Irak, donde está ISIS. ¿Sabe lo que es la primera pregunta que la gente siempre me pregunta? No es ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios se está glorificando en medio de esos lugares. No, no es. ¿Sabe lo que es? Hermano, ¿voy a estar bien allá? ¿No es peligroso por allá? ¿No es peligroso ir hasta allá? Nosotros hemos hecho un ídolo de nuestra seguridad. Y la razón que hemos hecho un ídolo de nuestra seguridad es porque hemos hecho un ídolo de nuestras vidas. Nosotros amamos a tal manera a nuestra vida que nos autoprotegemos a todo costo. Mientras en nuestras iglesias cantamos cánticos como de ningún ser humano ni Satanás me apartará de su amor, y alzamos nuestras manos, pero solamente viene siendo un cántico, porque no es la realidad de nuestra vida, porque jamás en la vida iríamos a donde está peligroso. Iríamos a lugares donde esas palabras tuvieran que ser más que palabras, tuvieran que ser la verdad de nuestras vidas, tuvieran que ser nuestro testimonio. El evangelio de Cristo Jesús no puede ser detenido. Pero pastor Rafael, están crucificando a cristianos, están matando a cristianos, están decapitando a cristianos. Escuche lo que le voy a decir: el evangelio de Cristo Jesús no puede ser detenido. No hay nada. ISIS no puede detener el evangelio de Cristo Jesús. Ningún ser humano, ni Satanás mismo, nos puede apartar del amor de Cristo Jesús, y no pueden detener el evangelio. Eso no es un cántico, esa es una verdad de Dios mismo. El evangelio no se puede detener. Pero nosotros tenemos miedo de ir hasta lo último de la tierra.
Algunos tenemos miedo de ir a nuestra Jerusalén, de cruzar la calle, ni siquiera hablar de ir hasta donde está ISIS. Si tenemos miedo de hablar con nuestro vecino de Cristo, mucho menos hablar con un terrorista de Cristo. Y el miedo está paralizando nuestro testimonio, no el testimonio de Jesús, pero nuestro testimonio. En Hechos capítulo 14 hay una historia que la mayoría de nosotros la leemos y nunca nos damos cuenta de lo que realmente está aconteciendo. Yo no sé cuántas veces yo había leído el 14º capítulo de Hechos. Hasta un día me di cuenta de lo que realmente estaba aconteciendo. Pablo está predicando en la ciudad de Listra. Hombres de Iconio, de Antioquía, vienen a perseguirle, amotinan a la gente. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que él estaba muerto. Ahora déjeme decirle algo. Déjeme decirle por qué es importante que dice que pensaron que él estaba muerto. Si había algo, alguna arte que el pueblo antiguo de los judíos sabía ejercer, fue el arte de apedrear a la gente. Ellos eran expertos. Tú lees todo el Antiguo Testamento, está lleno de ejemplos de personas que fueron apedreadas. Mandato de apedrear a las personas. Era una forma de dar a muerte a una persona aceptada, normal, parte de la sociedad. Y si hay algo que ellos sabían hacer, ellos sabían dar muerte vía apedrear una persona. Y dice la palabra de Dios que ellos pensaron que Pablo estaba muerto. Ahora, si tú lees comentarios de los comentaristas, la mitad van a decir que piensan que Pablo realmente se había muerto. Eso es lo que yo creo. Yo creo que Pablo literalmente sí murió. Yo creo que en 1 Corintios, cuando dice que él hace 14 años conoció a un hombre que fue llevado hasta el cielo, yo creo que Pablo estaba hablando de su propia experiencia en Listra. Pero hay otros comentaristas que dicen que no creen que Pablo murió. Pero ¿sabe qué? Lo importante no es si yo creo que Pablo murió o si tú crees que Pablo murió. Lo importante es que ellos creyeron que Pablo estaba muerto. Ellos sí creyeron que estaba muerto. Porque te aseguro que si hubiera quedado una sombra de duda en la mente de ellos que Pablo aún respiraba con vida, hubieran seguido arrojando las piedras. Ellos estaban convencidos que Pablo aún ya estaba muerto. Note lo que dice en el siguiente versículo, en el versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, seguramente fueron para enterrar a Pablo, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles de que permaneciesen en la fe, diciendo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Notaron lo que decía en el versículo 20? Pero rodeándolo de los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Quiero que subrayen esa frase. Esa fue la frase que yo había leído desde que yo era joven, que yo leí el libro de los Hechos. Y un día, leyendo el libro de los Hechos de nuevo, leí esa frase y me saltó y me di cuenta. Pablo fue resucitado. ¿Y qué dice la Biblia? Y volvió a entrar en la ciudad. Ahora, a mí me encanta la Biblia. La Biblia no hace un gran circo de la sanidad de Pablo.
No dice que llamaron a Gigi Ávila y Gigi Ávila lo ungió con aceite y Gigi Ávila puso una tremenda carpa y toda la gente se volvieron medio locos y ¡puf! Pablo se... No hay circo. De hecho, si no tienes cuidado, lo lees y ni cuenta te das. De hecho, así lo dice. Rodeando a los discípulos, se levantó Pablo y entró en la ciudad. Punto. Se apagó, se acabó. No hay ningún show, no hay ningún tará, nada. Nada más declara el hecho que Pablo, a quien dejaron por muerto, Dios lo resucitó y volvió a la ciudad. Y nota lo que continúa diciendo. Al día siguiente salió para Derbe. ¿Para hacer qué? Muchos discípulos. ¿Por qué lo apedrearon? Mis estimados hermanos, no lo apedrearon por la predicación, porque han llegado otros predicadores predicando otras cosas y no lo apedrearon. No lo apedrearon porque era de otra religión. Lo apedrearon por la misma razón que ISIS está decapitando y crucificando cristianos en el Medio Oriente. Por la misma razón, si hubieran llegado al hospital de la Bolsa Samaritana, donde está nuestra misionera peruana, la hubieran matado con todo el equipo. Hay una sola razón que existe la persecución. Entienda esto, mis queridos hermanos. No es por lo que predicamos, no es porque somos de otra religión. Hay una sola razón por lo cual existe la persecución en el día de hoy. Cuando nosotros hacemos discípulos, la razón por la cual vinieron desde Antioquía y vinieron de Iconio para persuadir a la multitud de Listra de que apedreasen a Pablo, porque Pablo estaba haciendo discípulos. No porque estaba predicando, sino porque estaba predicando y la gente se estaba convirtiendo y se estaban juntando con él y él estaba haciendo discípulos. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando se levantó, entró en la ciudad y siguió haciendo exactamente lo mismo, por lo cual lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Este es un evangelio que no se puede detener. Matamos al mensajero y sigue el mensaje, sigue haciendo discípulos, porque este es un evangelio, mis queridos hermanos, que no se puede detener. Muchas veces nosotros nos ponemos a analizar, decimos, ¿por qué no vemos milagros así el día de hoy? ¿Por qué Dios no hace milagros así en mi vida? ¿Por qué yo no veo algo espectacular en mi vida? ¿Por qué yo no salgo y puf, Dios me da un carro del año? ¿Por qué yo no salgo y puf, Dios ya me construyó una mansión? ¿Por qué Dios no resucita a mi suegra o le da muerte a mi suegra? Cualquier sea más milagroso para usted. Todos están riendo menos las suegras, ¿verdad? Ayer estaba escuchando un pastor de la República Dominicana y él estaba diciendo: Señor, te entrego todo mi vida, todo mi ser. Lo primero que te voy a entregar, te entrego mi suegra. Te entrego mi suegra. Pero ¿sabe por qué no vemos milagros así? En Lucas capítulo 5, no lo busquen. Hay una historia donde Cristo les dice a los discípulos que están pescando a la orilla del lago toda la noche y les dice estas palabras: boga mar adentro. Y ellos responden: en tu palabra lo haremos. Y se fueron a las aguas profundas y tuvieron la pesca milagrosa, una pesca tan grande que las redes se rompían. ¿Quieres saber por qué no vemos estas clases de milagros en nuestras vidas hoy en día? Porque seguimos nadando en aguas superficiales. Estamos en el chapiotadero, ¿cómo se dice? La piscina, la alberca. Chapoteado. Bueno, ahí en las aguas que te llegan a los tobillos.
en ese lugar que yo no puedo ni pronunciar. Y tenemos miedo de aventurarnos en las aguas profundas. Mis queridos hermanos, los milagros no suceden cerca de la orilla, donde tú estás a salvo. Los milagros solo suceden cuando escuchas la voz de Jesús que dice: boga mar adentro. Lánzate a las aguas desconocidas. Lánzate donde no puedes nadar fácilmente a la orilla, donde tus pies no pueden tocar fondo. Lánzate a las aguas negras que tú no sabes qué animal estará nadando bajo tus pies ahí abajo. Tú no sabes lo que las olas te pueden hacer. La pesca milagrosa solo sucede en las aguas profundas. La pesca milagrosa nunca sucede en las aguas superficiales. Pero la mayoría de nosotros los cristianos vivimos nuestras vidas en las aguas superficiales y por lo tanto nunca vemos los milagros de Jesús en nuestras propias vidas. La mayoría de nosotros jamás pensaríamos ir a donde ISIS está peleando. La mayoría de nosotros estamos ahí en nuestras casas a 6,000, 10,000 kilómetros y estamos viendo la televisión y estamos diciendo: ¿qué tal si ISIS viene para El Salvador? ¿Para El Salvador? ¿Qué les gustan las pupusas? Dice: me voy a El Salvador porque me gustan las pupusas de Doña Margot y me voy para allá y voy a decapitar a todos los cristianos evangélicos de un solo. ¿A poco usted cree que? Sin embargo, hay cristianos que están enfrente de tu televisión casi llorando. ¿Qué tal si dices? Por eso nunca experimentas milagros, porque estás en aguas superficiales, idolatrizando tu propia vida. Porque tú tienes tu seguridad por encima de todo, en vez del mandato de Jesucristo. A propósito, el mandato de Jesús en Mateo 28 no es, por tanto, dad dinero. ¿Escucharon? El mandato de Jesús en Mateo 28 no es, por tanto, dad ofrenda misionera. No es el mandato. ¿Qué es el mandato de Jesús? Por tanto, id. Ese es el mandato de Jesús. Tenemos que ir, y tenemos que ir a lugares peligrosos con el evangelio de Cristo Jesús, porque el evangelio no puede ser detenido. El evangelio de Jesucristo no puede ser detenido. La primera cosa que quisiera enseñarles es que la persecución debe de ser vista como parte normal de la vida cristiana. Nota lo que dice Pablo en el 22. En el versículo 22 dice la Biblia que Pablo estaba confirmando los ánimos de los discípulos. Él se fue y les dijo: y Pablo que todavía tiene sangre en su cuerpo, Pablo que todavía tiene quizás un brazo quebrado. Mire, los judíos sabían exactamente cómo atinar. ¿Y sabes a qué le atinan cuando están apedreando a una persona? Su cabeza. Porque la forma más rápida para dar muerte a una persona es atinarle en la cabeza. Y si lo dejaron por muerto, ¿sabe lo que eso significa? Que obviamente Pablo recibió varias piedras en la cabeza. Y cuando Pablo vuelve a entrar en la ciudad, yo me imagino, aquí están todos estos hombres malvados. Están en la cantina ahí en Listra. Yo no sé si había cantina, pero si había, ellos estaban ahí. Todavía están echándose su primera chela, su primera cerveza, y están allí halagándose uno al otro. Oye, ¿lo viste cuando yo le atiné en la mera nuca? ¿Viste cómo su cabeza se fue para atrás? Esa fue la piedra mía. ¿Lo viste cuando yo le atiné en el ojo? Le di. ¿Viste cuando yo le rompí el brazo y el chorro de sangre que salió? ¿Viste cuando yo le di la última piedra que finalmente su cuerpo cayó en un charco de sangre como un vil perro se quedó allí?
encharcado de sangre. Todavía están ellos halagándose unos a los otros cuando viene corriendo un niño descalzo de aquel pueblo y les dice: ya volvió, ya volvió. ¿Quién volvió? Chamaco, ¿quién volvió? El hombre que ustedes dejaron ahí por muerto ya volvió. ¿Y sabe lo que los hombres de Listra vieron aquel día que Pablo volvió? Que persecución es parte normal de la vida cristiana. Y Pablo llega con los cristianos, ¿y qué dice la Biblia? Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Tú no crees que los discípulos tienen miedo? Ellos vieron lo que le hicieron a Pablo. Los discípulos están atemorizados y Pablo llega con ellos y les dice: está bien, está bien. Esta es parte normal de la vida cristiana. Esta es parte normal de la vida cristiana. Ven conmigo en 2 de Corintios, por favor. Ven lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 25. Nota lo que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11 versos 25 al 27. Dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago, una noche y un día estando en náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros del desierto, peligros del mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajo y en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez. Pablo dice: esa es parte normal de la vida cristiana. ¿Dónde nosotros sacamos la conclusión que persecución es lo peor que pudiera suceder a un cristiano? ¿Sabe que ese es un pensamiento moderno? Ese no es un pensamiento de la iglesia inicial. ¿Sabe cómo la iglesia que Jesús fundó? La iglesia que Jesús fundó, ellos no veían la persecución como la peor cosa que pudiera. Hermano, ¿cómo que usted se va para Irak si están decapitando a las personas allá? Persecución es normal. Persecución es normal. ¿Sabe por qué? 2 de Timoteo 3:12. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero esta es la realidad. Nosotros pensamos que persecución solo es para aquellos tiempos. ¿Quieren escuchar las estadísticas? Estas son las estadísticas. Escucha lo que le voy a decir. 80% de todos los cristianos que practican su fe en el mundo hoy en día viven bajo persecución. Déjeme repetirlo. 80% de todos los cristianos hoy en día que practican su fe viven bajo persecución. La persecución es parte normal de la vida cristiana. En el libro de los Hechos, el sufrir por la fe no era algo excepcional o abnormal, era algo totalmente normal y de ser esperado. Cuando una persona entraba en el libro de los Hechos con una relación con Jesucristo, sabía que vendría persecución. Y lo que lleva a la persecución es cuando la gente responde al evangelio, de hacer discípulos. Detener la persecución es detener que la gente responde al evangelio. Ay, hermanos, tenemos que hacer algo para detener la persecución allá en el Medio Oriente. La única forma de detener la persecución es detener que cristianos estén haciendo discípulos. Cuando cristianos no hacen discípulos, no hay persecución. Pero cuando cristianos están haciendo discípulos, va a haber persecución. La única forma de detener la persecución es desobedecer el mandato de Cristo Jesús. ¿Están siguiéndome, mis queridos hermanos? La única forma de detener la persecución es de desobedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nuestra meta no debería de ser de reducir la persecución, sino tener la perspectiva de Jesús.
en cuanto a ello. Déjame repetir eso. Nuestra meta no debe de ser reducir la persecución. Nuestra meta debe de ser de tener la misma perspectiva de Jesús de la persecución. Hay 3 perspectivas de la persecución, si quieren anotarlos. La primera perspectiva de la persecución, la gente dice: Dios sálvanos. Dios sálvanos. Estamos siendo perseguidos. No es incorrecta esa perspectiva. Dios sálvanos. Necesitamos tu ayuda. Dios sálvanos. Estamos siendo perseguidos. Esa es la primera perspectiva. La segunda es: Dios júzgalos. Dios júzgalos. David oró así en los Salmos, cuando él pedía que Dios se vengara de sus enemigos. La perspectiva: Dios sálvame. La segunda perspectiva: Dios juzga a los que me están persiguiendo. La tercera es la perspectiva de Jesús. Y cuando Cristo fue perseguido, Cristo no clamó: Dios sálvame, ni Dios júzgalos. Cristo clamó: Dios perdónalos. Esa es la perspectiva de Jesús ante la persecución. Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La primera verdad: la persecución debe de ser vista como parte normal de la vida cristiana. La segunda verdad: hay una causa que es mayor que nuestra vida. Hay una causa que es mayor que nuestra vida. Cuando Pablo volvió a la ciudad de Listra y los hombres todavía estaban jactándose de cómo lo habían matado, cómo lo dejaron como un animal en un charco de sangre, y vieron aparecer el apóstol Pablo en la misma ciudad donde lo acaban de sacar para apedrear, se dieron cuenta que persecución es para los que siguen a Cristo. Déjame repetirlo: persecución es para los que siguen a Cristo. Pero la segunda cosa que se dieron cuenta, que hay una causa que es mayor que la vida de una persona, y esa causa es la causa del Señor Jesucristo. La causa del Señor Jesucristo. Todos los grandes hombres de la Biblia tienen algo en común: que su causa era mayor que su propia vida. En Malatia, Turquía, muy cerca donde estuvo Josué, en Diyarbakir, Malatia, Turquía, hace 11, 12 años atrás, una familia de misioneros alemanes fueron a llegar a ser los primeros cristianos en la ciudad de Malatia. Malatia es una ciudad grande, 300,000, 400,000 personas. Jamás ha habido un cristiano, hasta que llega la familia de misioneros alemanes. Ellos ganan a 2 kurdos para Cristo. Son sus discípulos. Llegan 5 jóvenes. Le preguntan al misionero y a los 2 kurdos: ¿ustedes son los que reparten las Biblias? Sí. Nos encantaría que nos entregara una Biblia. Sí, venga a nuestra oficina. Y se fueron los 5 jóvenes con los 2 discípulos y el misionero alemán a la oficina donde ellos tenían Biblias, y cuando cerraron la puerta revelaron en verdad quiénes eran: operativos de Al-Qaeda. Y durante varias horas los torturaron y por fin los degollaron y los mataron. La agencia misionera, después del masacre del misionero y de los 2 cristianos kurdos, los únicos cristianos locales en toda la ciudad de Malatia, antes de que llegaran los misioneros no había cristianos. Cuando llegan los misioneros hay 2 cristianos. Un tiempo después que ellos ganan a 2 locales para Cristo, ahora hay 4 cristianos. Ahora que mataron a 3 de ellos, hay un solo cristiano. Y adivina quién es: la esposa. Y la agencia misionera la manda a llamar: tienes que regresar. Pero curiosamente ella no regresó. Ella no volvió. Y durante estos años
esta misionera ha vivido en la misma ciudad donde mataron, asesinaron a su esposo y a los primeros 2 cristianos locales que había. Y tenía 2 niños pequeñitos. Los niños son adolescentes hoy en día. Hoy en día no hay una sola cristiana. Hoy en día hay un grupo de 20, 25, casi 30 cristianos que se reúnen. ¿Sabe por qué hoy en día en la ciudad de Malatia, después de masacrar a los primeros cristianos, sabe por qué hoy en día hay más cristianos que cuando los mataron? ¿Sabe por qué hoy en día la iglesia de Jesucristo está naciendo en Malatia, Turquía? Porque la gente de Malatia, Turquía vio, hay una causa mayor que nuestra vida. Es la causa de Cristo Jesús. ¿Usted sabe cuándo el cristianismo estaba creciendo más rápido en el mundo? No con la venida del internet y ahora podemos mandar la Biblia en muchos idiomas. No. ¿Sabe cuándo el cristianismo estaba creciendo más rápido? Cuando nos tomaban y nos ponían enfrente de 10 millares de espectadores en las arenas de Roma y nos masacraban. Y yo me imagino que aquí está una familia, quizás tienen 2 o 3 hijitos. Los hijos perciben miedo, perciben algo está aconteciendo y se esconden entre las piernas de sus padres, como los niños suelen hacer. Dicen una voz: suelta a los leones. En Roma no hay leones. Estos son leones que han sido traídos desde África, que durante todo el trayecto no han comido, y estos leones son feroces y hay víctimas indefensas enfrente de ellos, y los leones están corriendo, y los padres tratando de cubrir los cuerpos de sus hijos para proteger a sus hijos. Lo que no saben es que no hay forma que pueden proteger la vida de sus hijos, y esos leones se lanzan sobre la espalda de los padres, del papá, de la mamá, que rehusaron renunciar el nombre de Cristo Jesús, y están agarrando, arrancando hueso, arrancando carne, arrancando músculos. Llegan a los niños están gritando, están mordiendo a los niños, matando en un solo instante a los niños. Y todos los que vinieron a ver el matazón de los cristianos están aplaudiendo, están gritando, porque eso es lo que vinieron para ver. Pero finalmente, cuando ya todo se está calmando y están sus medios cuerpos medios comidos ahí enfrente de todos, y los leones están lamiendo la sangre de estos cristianos de sus propios labios, y ya sus barrigas están llenas, de repente un hombre se para, empieza a caminar hacia abajo. Todo el mundo se queda pensando: ¿y este qué? ¿Quién es? Y finalmente llega hasta abajo y pide la palabra. Dice: ciudadanos, yo, al igual que ustedes, vine para ver que mataran a cristianos. Pero cuando yo escuché de que les dieron la oportunidad de renunciar su fe en Jesús y salvar sus vidas, y no lo hicieron, luego vi como los leones los mataron, y aún así no renunciaron la fe en Jesús. Me puse a pensar: ¿será real que Jesús es Dios? ¿Será real que Él es digno de que esta familia entregue su vida? Y yo quiero decirles, en la soledad de mi asiento mero arriba, yo me arrodillé, yo acepté a Jesús como mi Salvador personal, y yo ahora estoy dispuesto para entregar mi vida para ese mismo Jesús. Y de repente otra persona y otra persona y otra persona. Mis queridos hermanos, Roma no dejó
de asesinar cristianos en las arenas por causa de que el ONU mandó una unidad pidiendo de que lo dejaran de hacer. Roma lo dejó de hacer porque más gente se estaba convirtiendo que jamás en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque había una causa más grande que nuestra propia vida. Había una causa más grande que nuestra propia vida. La causa de Jesús. La causa de Jesús. No solamente la persecución debe de ser vista como algo normal. No solamente hay una causa más grande que nuestra propia vida. La tercera y última cosa, la extensión del evangelio solo es por medio del sufrimiento. La extensión del evangelio es solo por medio del sufrimiento. Nota lo que Pablo dice en el 22. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes han participado en la Santa Cena? Quiero ver sus manos. ¿Ustedes practican, toman la Santa Cena? En nuestra iglesia, cuando yo pastoreaba la iglesia Bautista del Valle en Ciudad Juárez, Chihuahua, nosotros tomábamos la Santa Cena una vez al mes. Una vez al mes, domingo por la noche, practicábamos o tomábamos la Santa Cena. En muchas iglesias evangélicas, la Santa Cena es un tiempo muy solemne en que los evangélicos pensamos, nosotros no tenemos ritos, ya no somos católicos, pero la Santa Cena es el único rito que tenemos. Y es el único momento cuando nosotros los evangélicos nos comportamos como los católicos. Y llegamos a la Santa Cena. En el resto del culto estamos alzando las manos, estamos palmeando, estamos danzando, estamos bien alegres, bien animosos, pero llega el momento de la Santa Cena, estamos santo, santo, santo. ¿Sabe qué? Cristo no nos dio la Santa Cena para que tuviéramos un momento muy solemne, tampoco para que examináramos nuestros pecados. Es bueno hacer eso, pero esa no es la razón. Eso no es la razón. ¿Sabe cuál es la razón? La Santa Cena es un cuadro pictórico para que nunca olvidemos el precio de nuestra salvación. Es un cuerpo quebrantado y sangre derramada. Estoy leyendo un libro acerca de dónde pararon todos los 12 apóstoles. ¿Sabe que cada uno de los apóstoles, salvo Juan, fueron martirizados fuera de Israel? Andrés en Rusia, Felipe en Francia, Tomás fue hervido en aceite vivo en la India. Cada uno de los apóstoles murieron martirizados fuera de Israel. ¿Por qué? Porque el mandato fue ir, no dar dinero, ir. Ellos obedecieron, tomaron a pecho el mandato y se fueron de su tierra a tierras peligrosas para anunciar el evangelio, donde fueron perseguidos porque Cristo les dijo, persecución es parte normal de la vida cristiana. Se fueron a tierras peligrosas porque había una causa más grande que su propia vida, y se fueron a tierras peligrosas donde fueron martirizadas, porque la extensión del evangelio a través de todas las edades siempre ha sido por medio de sufrimiento. Siempre. Si no me cree, pregunta a los cristianos de Turquía, ¿cómo hace 12 años atrás ellos te van a contestar? Por la muerte del primer misionero que nos vino a anunciar el evangelio y el sufrimiento de su viuda que se quedó a vivir con nosotros. Y la razón que tomamos la Santa Cena es para que nos armemos de coraje, de valor, porque Cristo fue voluntariamente a la cruz. Y la perspectiva de Cristo no fue, Dios, sálvame.
No fue Dios júzgalos. La perspectiva de Cristo fue Dios perdónalos, porque en realidad no saben lo que están haciendo. Cuando nosotros vemos estas imágenes en la televisión, ISIS decapitando personas, crucificando cristianos, muchas veces nuestra carne sale a flote y decimos: hay que ir a matar a esos bárbaros, estos animales, hay que acabar con ellos. Esa es nuestra carne. La perspectiva de Jesús dice: Dios perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por medio del sufrimiento. A mí me encanta el libro de los Hebreos. El libro de Hebreos, el autor está tratando de lograr de que Israel salga del judaísmo. Y en el 13º capítulo les dice: Jesús fue crucificado fuera del campamento. Todo judío sabía qué significaba fuera del campamento. Fuera del campamento es donde sacrificaban los animales, donde abrían el cordero y quemaban sus vísceras, sus intestinos, donde lavaban toda la sangre. Eso no lo podían hacer dentro del campamento, menos en el templo. Lo tenían que hacer fuera del campamento porque era considerado suciedad. Fuera del campamento es donde habitaba todo hombre con enfermedad infectuosa, como la lepra, o mujeres que tenían flujo de sangre, fuera del campamento. ¿Y qué dijo el autor de Hebreos? Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que lo describe en capítulo 12, verso 1. Él fue crucificado fuera del campamento. Y luego dice lo siguiente: salgamos pues a Él. Del campamento. La gran mayoría de los cristianos queremos vivir nuestras vidas en la seguridad adentro del campamento. Escucha esto, mis queridos hermanos. Jesús no fue crucificado dentro del campamento. Jesús fue crucificado fuera del campamento. Y dice la Biblia: salgamos pues a Él, llevando su vituperio, llevando su sufrimiento. Este mensaje glorioso no se puede detener. El terrorismo no puede detener. ¿Por qué? Porque persecución es parte normal. Porque hay una causa más grande que nuestra vida. Y la extensión del evangelio siempre ha sido y seguirá siendo por medio de sufrimiento. Inició con Jesús, siguió con sus discípulos, y Hebreos capítulo 11, hay miles y miles y miles que han sufrido por la causa de Cristo y siguen sufriendo por la causa de Cristo para extender el evangelio a lo último de la tierra. La pregunta es: ¿aceptarás su invitación a salir fuera al campamento? Hay grupos étnicos que necesitan el evangelio. El mandato es de ir y hacer discípulos de ellos. Ese es el mandato. Yo creo que me voy a quedar y solo voy a dar mi ofrenda misionera. Ese no fue el mandato. El mandato fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Padre Santo, en el nombre de Jesús, conforta y consuela nuestros corazones en medio de tiempos de mucha incertidumbre. Vivimos en tiempos en que todas las noches las noticias están proclamando malas noticias. El día de hoy, un grupo terrorista fue atrapado en Australia, queriendo decapitar públicamente a una persona. Seguramente el terrorismo llegará a nuestra puerta tarde que temprano.
Ayúdanos a tener como verdad lo que cantamos. Ningún humano ni Satanás de su amor me apartará. Padre Santo, levante hombres y mujeres valientes, jóvenes y señoritas valientes. Levante niños que sean el futuro generación de misioneros, que en obediencia al mandato irán, abandonarán su país a ir a lugares peligrosos del mundo para ser discípulos. Ármanos del mismo coraje que la iglesia primitiva. Ármanos del mismo valor que el apóstol Pablo, que podamos salir de nuestro confort en obediencia a tu mandato.